no es fácil para esta persona porque tiene mucha desesperanza. Quizás porque tú le has hecho el feo, le has mirado de reojo o has dicho por aquí no es, o le has dejado en visto o le has cerrado comunicaciones, no lo sé. Lo cierto es que esta persona tiene una gran sensación de que te ha perdido, pero se enfrentará ante ti para disipar estas dudas. No se va a quedar con esas dudas, yo te lo aseguro. Y dice que quiere aceptar todo lo que digas, que lo reconoce todo, que no se portó a la altura y que tú no te esperabas este regreso o no te esperas este regreso. ¿Será cierto? ¿Le darás la oportunidad? Vamos a ver lo que dicen las cartas. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero y aspiro que les esté yendo súper bien. Vamos a empezar de una buena vez, sin mucho protocolo. Vamos a ver cómo están esas lecturas, cómo están esas energías para estas personitas que verdaderamente están aquí esperando una reacción o una lectura para el futuro. Para aquellas personas que realmente ya no quieren nada con el pasado o también que ya se resignaron, ya que el pasado ya quedó atrás y ya no hay más nada que hacer. O también para aquellas personas que definitivamente tienen tiempo, que están solitas, que no tienen a nadie y que se preguntan, ¿por qué no llega el amor a mí? Si yo veo tanta gente enamorada y tanta gente con pareja y porque yo no tengo. Vamos a ver qué podría pasar acá. Vamos a ver lo que nos dice la trama, si realmente estás listo o estás lista para una relación, pues, para una nueva ilusión. Entonces empezamos con la trama y vamos a ver lo que nos dice la trama. Sí, mira, tú no quieres, como quien dice, parece ser que no quieres nada, como que tú, no sé, no hay conquista, no hay reconquista, no hay nada, está todo como muerto, como que de verdad no te sientes, digamos, con el deseo o sí a lo mejor con el deseo, pero no llega nadie a tu vida. Esto puede tener muchísimas razones y una de las razones que puede ser es que en verdad ya tú no creas en el amor en sí, ya sientas que el amor no se hizo para ti, probablemente, cosa que me parece súper fatal. No deberías de pensarlo de esa manera, porque si piensas lo que tú piensas, lo atraes y lo que tú crees, creas. Entonces, si tú piensas que el amor no se hizo para ti, que ya de verdad basta, ya no quieres más nada, que tal y qué sé yo, pero en el fondo igual quieres una relación, ¿te gustaría? ¿Por qué no? Si ves que hay mucha gente que está tan enamorada o que está tan ilusionada, ¿por qué no? Si la vecina o el vecino está tan enamorado o enamorada, tiene una bonita pareja, ¿por qué tú no lo puedes tener? ¿Por qué Dios te lo está negando? Te preguntarás. No es que Dios no te que te lo esté negando, es que tú inconscientemente te lo estás negando. Eso es todo. Eso es todo lo que pasa. Así que la única manera en que tú puedas recibir un nuevo amor es a través del desbloqueo. Ese desbloqueo lo tienes que hacer para que pueda llegar a tu vida el amor que realmente te corresponda. Entonces aquí estoy viendo que tú no crees en conquista, no crees en reconquista, quizás a lo mejor tú has estado esperando quizás por bastante tiempo a que esta persona llegara a tu vida y en vista de que no llega, pues te has decepcionado, te has desmejorado amorosamente hablando y ahora tú como que dices, pues entonces nada, ya yo no creo en nadie, ya no creo en nada. Yo creía que iba a volver y resulta que nunca, que no, que siempre no. Eso es parte de la situación, ¿no? De lo que estás pasando. Vamos a ver aquí entonces qué te quieren decir las cartas de una manera general, ¿no? Mira pues. Mira cómo te salen cartas invertidas para que veas que no es mentira lo que te estoy diciendo. Estás en un bloqueo archirrequete contrafuerte y todo porque ha sido por varias razones. Una razón que tengo dos opciones para ti, vamos a decirlo así, para quien le pueda resonar. O puede ser que tú sientas que la persona que se acaba de ir o la persona que se fue o la persona que tú estabas esperando tenía una relación con alguien y tú estabas allí, como decir, paralela a esa relación
y esa persona nunca tomó decisiones de nada, no llegó a tomar decisiones, lo que te hizo fue perder el tiempo, te hizo perder el tiempo y ahora tú te sientes como te sientes, porque fíjate, todas las cartas están invertidas. Aquí hay una energía que está mal aspectada, definitivamente. O que hay alguien que te hizo verdaderamente mucho dolor, te dio mucha tristeza, te hizo sentir muy mal, porque quizás a lo mejor se fue con alguien. Entonces tú estás como sintiendo que verdaderamente te ha debilitado bastante, no quieres pensar en más nada, tú quieres cerrar todas las comunicaciones. A lo mejor esto lo estás haciendo de una manera inconsciente, pero tú necesitas de ya salir de esto. Si quieres algo, si verdaderamente quieres algo en tu vida, tú tienes que mejorarte y tienes que salir de esto. Mira, ve, mira esto. Te sale más que todo la carta, la única carta hasta ahora que ha salido derecha. Justamente, fíjate tú para que te des cuenta de lo que te estoy diciendo. La carta que te ha salido justamente derecha ha sido la carta de las dudas, la carta de la incertidumbre, la carta del arcano mayor de la luna. Como que tienes la intuición de que todo te va a salir siempre mal, tienes la intuición de que verdaderamente ya por ahí no es, has perdido como la fe. Entonces, si pierdes la fe en una relación o en el amor, estamos fregados. Estamos, pero perdidamente fregados, porque verdaderamente se nota pues que entonces aquí tú no estás esperando nada. Y el universo dice, esta personita no está esperando nada. El universo no está entendiendo que tú estás preocupado por eso, sino que dice, si esta persona no está esperando nada, ¿qué le vamos a mandar? Si no está esperando nada. ¿Capich? ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces ahí se está viendo pues una buena parte. La única carta definitiva que ha salido invertida, ha sido derecha, perdón, ha sido justamente la carta de la duda. ¿Entiendes? O sea, todas tus cartas invertidas, eso me parece de lo último, eso me parece fatal. Necesitas recuperar esto, necesitas tener fe y sobre todo tener fe en ti mismo o en ti misma de que las cosas sí se pueden mejorar. Mira, el juicio te está hablando, te está llamando a capítulo. Sí que te lo digo, sí señor, porque tú tienes mucha tristeza, andas bastante desolado o desolada, porque esta relación ya no dio más, ya no vino, ya no hay más, pero te digo que aquí para ti también hay muchas sorpresas que se pueden estar dando si tú realmente las quieres, si tú realmente quieres recibir esas sorpresas. Pero para eso, ¿qué hace falta? Tienes que trabajar en ti. Nadie más va a trabajar por ti, solamente tú. Nadie va a quitarte de la mente el hecho de que no todo el mundo es igual, de que siempre hay oportunidades, de que a lo mejor fuiste tú quien se fijó mal, que a lo mejor eras tú quien estaba atrayendo lo que no debías, a lo mejor eres tú quien no se ha sabido fijar. Entonces tú le echas la culpa a quién? ¿A quién le estás echando culpa? ¿A la otra persona? ¿A el amor? Probablemente sí, pero en el fondo tú tienes que revisarte, porque si hay posibilidades de, aquí te lo dice, esto es, te lo juro, mira, te lo juro, este es lo que viene de la advertencia o el tarot o el consejo del tarot. Aquí hay muchas posibilidades de que esto se pueda dar, de que haya un nuevo comienzo. No precisamente con la persona del pasado, porque aquí se ve que ya el pasado quedó muy atrás. Ya tú quedaste, digamos, como decir, analizando, pensando, con tu duelo, por supuesto, pero con una gran ilusión de realizar de nuevo el sueño de querer y ser querido o ser querida. ¿Por qué no? Tú lo vas a lograr, pero tú necesitas primero salir de todo de este cochinero. Vamos a decirlo así, me perdonas. Tienes que limpiar muy bien ese corazoncito, limpiar bien esas paredes de tu corazón, pintarlas de nuevo, sacar todos esos muebles que quedaron allí, todo ese ropero que quedó del pasado, mandarlo a reciclaje y esperar a que entre ese nuevo inquilino a tu vida. Porque si no, no va a poder entrar. Y si entra, por un lado entra y por el otro lado se va, porque tú todavía estás en otra mentalidad. Así que eso es lo que te está mandando a decir.
el tarot como consejo, como advertencia, y que si viene para ti algo bueno y lo tienes que mirar, que no se te escape, pero apúrate a limpiar ese corazón y ese pensamiento. Ok, vamos entonces ahora a ver aquí qué nos quieren decir las cartas para las personas que están esperando un pasado. Vamos a ver aquí para aquellas personas que esperan un pasado, que quieren saber qué hay, qué onda con ese pasadito. Vamos a ver entonces qué hay. Pregúntale a esa persona en especial qué siente, qué piensa, primero que nada, qué siente y qué posibilidades hay de actuar, qué actuación podría tener. Y vamos a pedirle también a las cartas del tarot que te den un resultado final y una advertencia, un consejo, porque es importante darte un consejo también. Y sobre todo, vamos a ver también, a ver aquí la trama de esta lectura, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces lo que nos dicen. Empezamos primero con la trama, lógicamente, y aquí se ve que esta persona está verdaderamente preocupada, triste, acongojada, no tiene esperanzas contigo, no tiene esperanzas con renovar la relación. ¿Por qué será que no tiene esperanzas? Eso sería algo que tendríamos que ver. ¿Qué será? Es que tú no le estás dando a lo mejor a esta persona cabida para una vuelta. ¿Será que tú no le has contestado algunos mensajes? ¿Será que tú ya no le estás mirando con los ojos de corderito degollado con que le mirabas antes y ahora esta persona está viendo la diferencia? Podría ser, ¿verdad que sí? Así que vamos a ver qué otra cosa nos dicen las cartas. Su pensamiento. Mira esto, mira cómo está su pensamiento. Oye, esto, la reina de bastos está diciendo, un momentico, cuidado, hay que pensarlo bien, porque fue una personita que verdaderamente tampoco es que se portó de mil maravillas. Es una persona que tuvo su carácter muy fuerte, fue una persona que quizás arremetió contra ti de una manera quizás de palabra, como que quizás era una persona un poquito ofensiva, un poquito orgullosa, un poquito egoísta. Pero fíjate, dentro de todo, yo no voy a defender lo indefendible. Ya aquí se ve con esta carta invertida que esta persona está haciendo lo propio, está haciendo lo suyo, lo que le corresponde, está haciendo, ¿cómo digo? Su esfuerzo, vamos a decirlo así, un esfuerzo para renovar, para volver a buscar, a que tú confíes en esa persona, yo diría, ¿no? Mira cómo está su pensamiento, no duerme, se siente bastante incómoda, bastante mortificada la persona, aquí te la muestro, bastante mortificada, se ve que es una persona que le está costando bastante quizás conciliar el sueño, probablemente tenga aquí también unos ciertos remordimientos, pero mira lo que está pensando, lo que tiene entre ceja y ceja. El hecho de venir otra vez a una reconquista, pero en este caso a venir otra vez a hacer una consolidación de una alianza de amor para contigo. Esto es lo que más desea esta persona en su pensamiento, fíjate. Dentro de todo, pero claro, tiene una desesperanza, pero todo esto lo imagina esta persona, se lo está imaginando. Vamos a ver ahora cómo está ese corazón. Mira, ay, mira, pobre. Pero mira, con el deseo de volver, fíjate tú esto, mira, a pesar de los pesares, una persona que dice que a pesar de los pesares, a pesar de que tiene o que está viendo que las cosas como que no está muy fácil, está viendo como el sol un poquito nublado, está haciendo sus cambios de ciclos que corresponden, como ya te dije aquí, está tratando de hacer sus cambios porque sabe que esta relación se terminó. Este es un as de copas invertido. Esta persona sabe que se terminó. Sin embargo, queriendo volver. A pesar de los pesares, queriendo volver. Y tomando quizás una decisión más rápido de lo que te puedas imaginar. Esta carta del as, perdón, del rey de espadas es como decir una decisión bastante apresurada si se quiere, pero la tiene en su corazón. No es que lo ha hecho, es lo que dice su corazón.
Pero ¿cuál es la actuación de esta persona entonces? Mira, ya lo tiene bastante claro. Aquí está regresando, aquí está llegando. Y sí que te dice esta persona, mira, esta persona te dice de todas, que ha querido también o se ha tardado, porque esto ya es lo que te va a decir, o lo que viene a hacer, o lo que viene, o la actuación que se ha tardado porque ha tratado de luchar corazón contra razón. ¿Entiendes? Estaba en eso. Por eso es que esta persona está llegando quizás un poco a deshora, no tan rápido, pero se ha dado cuenta, se dio cuenta de algo. Está empezando a salir de esa ciénaga todas esas verdades que necesitaba saber. Y aquí está, se ve regresando con cierta debilidad porque no sabe realmente cómo tú estás y porque también está regresando, porque este corazoncito de esta personita, digamos, no ha cerrado ciclos contigo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, aquí te dicen las cartas, mira, viene, sabe que le está costando, porque aquí se ve que está costando mucho que esta relación se vuelva a dar y no por la parte de esa persona, por tu lado porque dices, no, no, mira, yo ya lo dejé así, yo no quiero más nada, tal y qué sé yo, pero esta persona como que fuera a insistir, no lo sé. Y fíjate tú, el consejo o la advertencia del tarot que te dice que esta persona tiene toda la mayor intención de venir a hablarte de nuevo de amor. Y por eso está llegando. No hay duda, pues, esta persona regresa. Ahora que tú le vayas a dar el beneficio de la vuelta, que le vayas a dar el beneficio de la oportunidad, eso es otra voz. Vamos a ver entonces lo que nos dicen las cartas aquí para ti, mensajes canalizados que puedan venir para ti. Y vamos a ver este primero. Y dice, gran sensación de que te ha perdido, pero se enfrenta ante ti para disipar dudas. Lógico, esta persona, aunque crea, porque aquí está, ¿no? La carta central es esta. Aunque esta persona crea, y esa es la carta central justamente, aunque esta persona crea que todo se ha terminado, ¿verdad? Porque puede ser que crea y tú más bien estás también esperando algo. Esta persona viene a enfrentarse porque quiere saber qué es lo que es. Si definitivamente o corre o se encarama. Es cierto que tiene pocas esperanzas por lo que te dije, porque quizás a lo mejor ha sido tú que no le ha dado la posibilidad, pero esta persona viene a insistir y dice, quiere aceptar todo lo que digas, lo reconoce, no se portó a la altura y no te esperabas este regreso. ¿Qué te parece, mi querido y adorado? Así que ahí te voy dejando yo con esta lecturita para todos mis pequeños saltamontes. Así que nos estamos viendo en un próximo video. Entiende pues que esas son las cosas que pasan. Claro, yo veo acá que está como muy difícil de tu lado, ¿no? Tener que darle una oportunidad. Yo te digo lo que tú digas, lo que tú hables, lo que tú digas, tú tienes la última palabra aquí. Así que ahí te dejo un besito y nos estamos viendo. Bye bye.